Quiero darles la bienvenida a los directores de la película American Underdog, John y Andrew Irwin. Gracias por otorgarnos este tiempo. Así que estamos a punto de ver en la película una obra grandiosa del ser humano y quería preguntarles cómo fue que surgió la historia y qué fue lo que los hizo llevarla a la pantalla grande. ¿Qué mejor momento que la Navidad para ir a ver una película con toda tu familia que los pueda inspirar? Siempre hemos querido llevar a todos a la historia de Kurt Warner y es la idea de que está hecha para inspirar a la audiencia y que la gente pueda decir, sí, él pudo lograr sus sueños y yo voy a poder lograr los míos. Es una historia tan increíble del desvalido, una historia familiar increíble acerca de este tipo que lo que hacía era embolsar productos del mercado y no hubiese podido estar más lejos de su sueño. Y luego de ser el jugador más valioso del Super Bowl y solo unos años después con su esposa y sus hijos a su lado, es una historia poderosa de aguante y de esperanza. Y creo que estamos necesitando ese tipo de historias que nos recuerdan las posibilidades que tenemos de lograr nuestros sueños. Y por eso creo que el tiempo para la película es perfecto. Llegamos a conocer a Kurt y a Brenda y es que sale tanto de la amistad y lo entrevistamos acerca de su historia y de las múltiples oportunidades en las que intentó hacer una película. Y sentimos que era el equipo de personas adecuado y había mucha sinergia en la historia de Brenda que quería contar y la que Kurt quería contar. Y yo no tengo idea de por qué no se había hecho antes esta película. Me asombra sobremanera que fuimos los que la hicimos y de nuevo es una película para inspirar a toda la familia, para que la vean las familias y creo que todos necesitamos que nos recuerden las posibilidades de lograr nuestros sueños. Absolutamente, especialmente viniendo de ustedes, de pasar de ser operadores de cámaras a ser directores de cine. Esa en sí misma es una historia asombrosa. ¿Qué lecciones vieron en la vida de Kurt que se identifican ustedes mismos con ella en su vida personal y que nos puede inspirar? Sí, creo que es una buena pregunta. Sabes, creo que para nosotros fue cuando tuvimos los primeros sueños de realizar películas. Nosotros no habíamos nacido en una ciudad de la industria, no vivíamos en Los Ángeles, estábamos fuera de la industria y éramos operadores de cámara en cosas deportivas en la semana y teníamos ese hobby de grabar cosas los fines de semana, pero teníamos el sueño de hacer películas y viéndolo realísticamente no era factible que eso pudiera lograrse. Y como todo soñador, hay algo en las aspiraciones que es muy romántico, así que debes ser más de lo que eres o tienes que tener una visión más amplia. Yo creo que lo que nos identificó con él fue el hecho de no desistir nunca del sueño. Él fue el tipo tenaz acerca de insistir en quien se quería convertir y continuó luchando por años, aun cuando muchos les decía que su sueño estaba muerto. Y creo que lo otro importante de esta odisea es saber que nadie puede hacerlo solo. De hecho, es una de las líneas en la película. Nadie lo puede hacer solo. Y él pudo aprender a tener ese espíritu de campeón a través de su familia. Luego, más efectivamente, a través de su esposa, Brenda, quien le indicó lo que realmente significa tener ese espíritu de campeón. Y esa parte de nuestra lucha. Tratar de encontrar esa voz que te indica y llega ese momento cuando tomas tu escenario, como lo hizo Kurt. Y llega ese momento cuando todo se sincroniza y la gente mira el éxito desde el exterior, pero no desde adentro. A veces a uno le puede tomar hasta 20 años para dar el próximo paso y llegar a ese momento del que hablamos. Y creo que eso nos identifica mucho con Kurt y con Brenda, saber que hay que estar atentos para poder lograr ese sueño. Y ahora que mencionas a Brenda, ella fue, de hecho, quien lo llevó a él a conocer a Jesús. Y esta película es un poco acerca de fútbol, pero también acerca de la fe. Y me gustaría que habláramos un poco al respecto, porque creo que lograron traer ambas cosas de una manera extraordinaria en la película. Tú sabes, es una gran pregunta. Y cuando la audiencia califica la película y le han dado muy altos calificativos, más altos de lo que alguna vez habíamos experimentado, y ellos no la llamaron película deportiva, sino que dijeron que era una historia de amor inspiradora. Y yo sí creo que eso fue lo más destacado de la película, que ellos ganaron juntos y que esta historia de amor, esta historia familiar y su fe creó a ese campeón que es Kurt Warner. Y eso es lo que está en la historia y que es importante captar de la historia, y es que Kurt vio primero la fe en Brenda.
y pudo ver que ella tenía una relación con Dios. Y eso lo impactó a él. Cuando ellos se conocieron, él admitió que él nunca había visto algo así antes. No lo había tenido en su propia vida, pero su fe era contagiosa. Y era tan real. Y ella decía que no era perfecta, se solía llamar un trabajo en progreso. Y eso es que ella tenía sus propias luchas, pero ella tenía una relación auténtica, real y honesta con Dios, y eso es lo que pudo ganarlo a él totalmente. Y cuando ves que él se convirtió en jugador más valioso del Super Bowl, y reconoció que le debía todo a su Señor y Salvador, te das cuenta de que eso viene desde muy atrás, desde el momento en que él conoció a Brenda y ella tuvo ese impacto en su vida. Y eso es asombroso y es algo de lo que quiero que hablemos en profundidad acerca de la relación que ellos tienen, porque ustedes mencionaron que tienen una amistad personal con ellos y mientras yo veía la película decía, Dios mío, esta chica se está poniendo en el escenario para un corazón herido, para que les rompan el corazón. Esto va a llegar a ser tan complicado en diferentes niveles, la relación que ellos tienen. Y sin embargo, ahí están. ¿Qué lecciones podemos obtener nosotros? Sí, esa es una muy buena pregunta, Johanna. Y sé que muchas preguntas son universales y creo que esto se trata de aprender dónde tienes tus valores en esta vida y qué es lo realmente importante. Pienso que Kurt pensaba lo realmente importante que era el fútbol y ganar en el campo de fútbol, pero lo que aprendió con Brenda como madre soltera con 2 hijos y con uno de ellos con necesidades especiales, su hijo era ciego. Él aprendió que habían cosas más importantes en la vida que lo definían a él como hombre y como persona. Y sé que lo aprendió a través de una mujer muy fuerte. Y al aprender esa lección, fue la que lo preparó para tener ese corazón de campeón que lo hizo capaz de ganar, pero no permitir que eso lo definiera. Y sabes, nosotros las personas siempre vemos la ecuación de que somos lo que hacemos y que necesitamos lograr ese sueño para lograr ser la gran cosa. Y creo que lo que aprendió Kurt es que ser la gran cosa como miembro activo de una familia era mucho más importante que ganar en el campo de fútbol, y eso fue lo que le permitió tener la oportunidad de ser campeón, y eso es aplicable universalmente a quien quiera que vea la película. ¿Y cuál sería tu definición de un campeón? Tú sabes, esa es una gran pregunta. ¿Qué es un campeón? Y yo creo que la gente, todos son campeones cuando logran estar en su propósito, en el propósito que Dios tiene para ellos. Eso es algo importante para mí. Creo que todos necesitamos saber para qué. Creo que todos tenemos un destino, todos tenemos un propósito. Puede ser algo que el mundo verá grande o pequeño. No tiene que significar fama y fortuna. Pero todos tenemos un propósito y todos tenemos algo que Dios quiere que hagamos. Y para mí un campeón es eso. Alguien que audazmente se adentra en su propósito, vive en su propósito. Y como le dije a Kurt, no se dejan que el mundo o la gente u otras personas o los críticos definan lo que son. Ellos dejan que Dios los defina y llegan a saber quiénes son. Creo que conocer tu propósito es algo muy mágico, que tus propósitos definen tus pasiones en la vida, y cuando tienes la valentía de reconocer que aunque no tienes las cosas a tu favor y aunque no tengas muchas ventajas en la vida, decir, yo me voy a meter en esto y voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer y voy a hacer lo que el destino tiene para mí, eso para mí es lo que define a un campeón. Esa es la historia de Kurt Warner y quiero que la gente salga de la película diciendo, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Si él puede conseguir su propósito y hacerlo y redefinirse y desafiar al mundo, yo puedo hacer lo mismo. Y ese es mi propósito y esa es mi meta. Wow, eso es asombroso. ¿Alguno de los actores en la película, por ejemplo, Dennis Quaid, a quien amamos, Zachary Levi, Anna Paquin, cuál fue su punto de vista? ¿Qué crees que trajeron ellos específicamente a la película? Sí, creo que cada uno de los actores estaba en la lista de deseos de actores que queríamos tener. Por ejemplo, Zachary Levi ha sido nuestro amigo desde hace mucho tiempo. Nos hemos conocido por 10 o 12 años y desde que comenzamos esto, él ha tenido un resurgimiento en su carrera y ha hecho algunas de esas películas de superhéroes. Pero cuando firmó el contrato para hacer este personaje, fue la relación entre él y el hijo de Brenda lo que realmente cautivó a Zachary. Y cuando hablamos sobre el proyecto,
proyecto. De hecho, hubo muchos momentos en los que se emocionó al punto de lágrimas con las escenas con el chico. Y trabajó muy duro para meterse en el personaje y transformarse en él tanto física como emocionalmente. Y eso subió la barra para el tipo de actores que queríamos para la película. Y Anna Paquin, ella es una ganadora de un Oscar. Fue la ganadora del Oscar más joven que ha habido. Recuerdo que ganó el Oscar a los 9 años y cuando firmó con nosotros nos dijo que ella realmente nunca había hecho el personaje de una persona de fe en una historia, pero que lo quería hacer bien y que si eso iba a ser un problema, porque era algo sobre lo que no tenía mucho conocimiento. Y yo le dije, no, Ana, mientras luches por tratar de entender realmente la psicología de Brenda y lo que Dios necesita de ella. Y ella respondió, oh, eso es exactamente lo que quiero lograr. Por tanto, ella se abandonó en el personaje y mucho de la fe que el personaje demuestra vienen de frases que la misma Ana surgió de su entendimiento de lo que definía para ella quién era Brenda. Así que creo que fue una colaboradora que luchó por hacerlo real y auténtico y yo estoy muy satisfecho de que ella hizo muy bien su tarea. Y Dennis Quaid, ya sabes, hicimos otra película con Dennis llamada Solo Puedo Imaginarlo. Lo adoro totalmente como actor, así que cuando lo trajeron para que fuera Dick Vermeil, creo que su credibilidad de su cerebro reinó para lograr hacer entender y definir el desvalido de quien la gente puede desconfiar. Y sé que él tuvo unos momentos especiales en el rodaje. Y creo que todos son los que tenían que estar como actores para llevar esta historia y ser la historia real de la vida de estos. Wow, y los niños en la película, ¿fue difícil trabajar con ellos desde el punto de vista de un director para lograr que tuvieran la visión y se dejaran dirigir hacia lo que ustedes querían de ellos? Bueno, si quieres hablar de una historia verdadera de un desválido Hayden, el pequeño Zack de la película, quien fue, de hecho, la gran inspiración de Kurt, fue ese chiquillo que era legalmente identificado como ciego. Y por ello tuvo sus cosas como niño y tuvo sus propias dificultades. Pero también tenía esa luz y ese empuje y ese optimismo. Ese espíritu de que nadie me va a decir quién soy o lo que puedo hacer. Y le transmitió eso a Kurt y contribuyó a hacerlo campeón. Así que encontrar a Hayden, y es que yo ni siquiera conocía su historia completa, sino hasta estar en el set. Resulta que él había quedado ciego desde antes de tener 1 año de edad. Lo adoptaron al llegar a los 5 años y era el número 3 en la selección para la película. Y se parecía muchísimo a Zack y él había sido a su vez un desvalido y tenía ese espíritu de luz y optimismo y esperanza. Y de hecho, un niño asombroso que nos llegó a enseñar a todos lo que era tener una buena actitud en medio del rodaje de una película, en medio de la pandemia y en medio de una nevada. Y debo decir que de hecho pienso que todos aprendimos más de él y que recuerdo que cuando hicimos su última escena yo iba a salir a felicitarlo y resulta, qué bueno, cuando vamos a cerrar con un personaje por lo general es una celebración, pero él comenzó a llorar desconsoladamente porque se había estado divirtiendo tanto y entonces todos comenzamos a llorar y fue todo una cosa hermosa. Así que yo creo que estoy muy orgulloso de él y es que fue también una persona logrando su historia imposible, es decir, es otra historia de desvalido, de underdog de la vida real y dentro de la película. Amamos American Underdog. Hay tantas historias de superación dentro de la película, incluyendo la de ustedes dos, de los niños. Así que les agradecemos por esto y les agradecemos por habernos dado la entrevista.